Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra, corazón. ¿Cómo estás, cariño? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Con el cuenco de cuarzo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Libra. Corazón, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es figuras como de... ¿Te ha pasado alguna vez si tú tienes hijos o tienes sobrinos en la cual cuando empiezan a dibujar algo, son como garabatos, ¿no? Son como dibujos de niños. He visto muchos dibujos de niños, mi querido Libra. O tú de repente tienes ese dibujo de tu hijo, de tu hija, como un recuerdo también. Pero por otra parte, mi querido Libra, siento que muchos de vosotros es como que también hubieran encontrado lo que es a su llama gemela, o posiblemente tú estás lidiando con tu llama gemela. Por otra parte, Libra, yo he visto que tú en tu casa tienes como un adorno, pero tiene lo que es figuras geométricas. Es como si, ¿cómo te puedo decir? Tiene un nombre. Es una figura, déjame, te lo voy a dibujar. Es muy importante que vosotros vean, más o menos creo que es así, a ver, así, así. Un momento, ¿vale, chicos? No soy bueno aquí, pero más o menos hace como una forma así, ¿vale? Sé que le he dibujado horrible, pero bueno, tiene como unas figuras así. Sé que no es perfecto porque aquí podría ser aquí, no sé. Una figura así tienes, como un adorno, cariño. Puede ser un espejo, puede ser de repente un cuadro o posiblemente un regalo que te han dado. Te hablo del marco. Es el marco, es como si fuera un espejo, un cuadro, pero no es ni redondo ni cuadrado, no. Tiene sus acabados, mi querido Libra. He visto que tú tienes en casa esto. Pero justo cuando yo he visto esto, Libra, es como si saliera una energía como arcoíris. Puede ser que ese objeto que tú has comprado, cariño, a lo mejor yo que sé, lo has comprado de un anticuario, sitios donde venden cosas de segunda mano o simplemente que tiene lo que es una antigüedad. Y siento que ahí, cariño, sale mucha energía, mucha energía. La energía es buena. Entonces, si tú de repente, Libra, me dices, Richard, a veces me siento como un poco desmoralizado, un poco triste, a veces siento por qué las cosas no me están saliendo como yo esperaba, te recomiendo que toques ese objeto que tú tienes, porque es como que me dan a entender que ahí está toda la buena energía, toda la buena vibra, mi querido Libra. Te recomiendo que lo toques eso. El otro mensaje, Libra, ¿por qué te digo que muchos de ustedes han conocido lo que es a su llama gemela?
Porque si tú de repente eres una persona muy orgullosa, muy orgulloso, esta persona también lo es. Entonces, ¿sabes qué pasa? Como tú eres muy orgulloso y la otra persona también es muy orgulloso, orgullosa, pues el contacto cero prácticamente va a continuar así por el resto de sus vidas. Libra. Siento que hay una persona que está esperando posiblemente que tú te pongas en contacto con ellos y tú de repente también estás esperando que ellos se pongan en contacto contigo. Tú no te quieres bajar de tu burro y esta persona tampoco se quiere bajar de su burro, mi querido Libra, ¿vale? No sé por qué siento, Libra, como que te molesta un poco o te incomoda un poco, cariño, que una persona no te preste la atención como tú deseas. Esto puede ser tu pareja, puede ser la familia, tus hijos, puede ser un amigo, puede ser un ex. Hay alguien que no te presta la atención que tú estás buscando, mi querido Libra, o que simplemente, cariño, no está valorando el esfuerzo o lo que tú estás entregando para ellos. Tú llévalo a lo que es a tu terreno, Libra. Llévalo, ¿vale? Porque siento que esto te pone como un poco nervioso, nerviosa. ¿Qué está pensando? ¿Qué está deseando? ¿Qué pretende? ¿Por qué se porta así? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué no se pone en contacto? Etcétera, etcétera. Pero Libra, si la montaña no viene a ti, posiblemente eres tú quien tiene que ir a la montaña. O simplemente, cariño, tú eres una persona muy inteligente. Busca la forma de poder llegar a esa persona de una forma pacífica, sin buscar líos, sin buscar dramas, mi querido Libra. Vamos a continuar. Es como que tú esperas que una persona te diga, yo qué sé, ¿todo bien? O felicidades por ese compromiso, o ¿cómo estás? O una persona de repente te preste la atención que antes te lo prestaba, pero ahora las cosas son diferentes, Libra. Voy a sacarte carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros, Libra. Por otra parte, siento, Libra, que muchos de vosotros tienen lo que es en su mente un proyecto, un sueño. Hay algo que tú quieres concretar, hay algo que tú quieres lograr en tu vida. Y siento que estás muy ilusionado, muy ilusionada por este proyecto, por este sueño. Siento que el Espíritu Santo te va a ayudar. Siento que lo vas a lograr, Libra. Entonces, tienes que mantener esa fe. ¿Por qué te digo? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está como si fuera una tienda de productos naturales, ¿no? Y hay una paloma que, sí, hay una paloma que parece un búho, pero bueno, es una paloma, cariño, que está montado prácticamente o está posando en una de esas esferas que representa lo que es el oro, la parte material, el deseo. Y tú estás como muy entusiasmado, muy entusiasmada, mi querido Libra. Hay algo que tú estás deseando que se concrete, hay algo que tú estás queriendo que se cumpla. No es amor, es algo material. Es algo material, ¿vale? Algo relacionado con, yo qué sé, proyectos, casas, algo que tú deseas, Libra. Algo que tú deseas. Documentos también, ¿por qué no? Puede ser el caso. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale Libra. Me sale Virgo, cierras con un Sagitario o Acuario, cariño. Tú necesitas cambios, quieres cambiar, yo qué sé, de trabajo, de casa, de aires también, mi querido Libra. Necesitas cambios en tu vida, corazón. Voy a sacarte lo que es iniciales. La letra D, la letra H, la letra G y la letra V, mi querido Libra. Tú necesitas cambios en tu vida. Vamos a ver, Libra, por qué tú estás entusiasmado o entusiasmada en un proyecto, en un sueño, o qué nos quieren decir, ¿vale? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Luego voy a canalizar con las semillas sagradas, cariño. Es importante que te quedes porque es muy importante con estas semillas. Es más, ¿cómo te puedo decir? Más profundo. Puedo llegar lo que es a tu tristeza, a tu dolor, lo que está pasando.
Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Vamos a ver. La carta de la luna, cariño. Yo siento, Libra, que muchos de vosotros tienen como un sueño, como una meta, Libra. Muchos de vosotros posiblemente quieren llegar lejos, pero es como que estuvieras cerca de alguien que no cree en ti, Libra, que no confía en ti. Pero tú lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr, Libra. Simplemente que sale la carta de la luna. Por este sueño, por este deseo, por algo que tú quieres concretar, es como que a veces tienes un choque con una persona que lo tienes cerca. Puede ser en tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu entorno, porque siento que alguien no cree en ti. No cree en ti, cariño. Vamos a continuar, ¿vale? Y la carta también del 3 de copas, corazón. Por otra parte, mi querido Libra, esa persona que no cree en ti es como que solamente quiere vivir el presente, el momento, como que no tiene planes de futuro. Como que dice, ¿para qué vas a invertir tanto en ese proyecto, en ese dinero, si se puede acabar el mundo mañana? Si todo el mundo pensara así, cariño, me recuerda mucho a mi abuela. Ay, por Dios, ¿por qué, Richard? Mi abuela antes, ¿vale? Ella es evangelista, mi abuela, ¿vale? De la congregación del Evangelio, es mi abuela. Se respeta, toda creencia en Dios se respeta, ¿vale? Pero mi abuela tenía esa idea de decir, ya se viene la segunda venida del Señor, ¿para qué voy a comprar cosas? En su casa solamente tenía una silla, un televisor y un triciclo, me acuerdo. No tenía más, y su cama, ¿no? No tenía más, porque decía, ya se viene lo que es la segunda venida del Señor. Es cierto que va a venir lo que es la segunda venida del Señor, cariño, pero también hay que vivir. No podemos estar de repente, yo que sé, con miedo. No se puede vivir con miedo, no se puede vivir bloqueado. Siento que muchos de vosotros, mi querido Libra, hay una persona que lo único que quiere es vivir el momento, disfrutar el momento, como que no te apoya para ese sueño, para ese proyecto, para algo que tú quieres hacer. No te apoya, cariño. Tienes un choque o tienes un enfrentamiento con esa persona por esta situación. Vamos a ver, corazón, qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Dice, abra su sol interior. Unos hilos de plata salen de su plexo solar y se conectan con distintas partes de su existencia actual. Debe romper esos lazos y comprender hasta qué punto se ha estado aferrando a ellos durante demasiado tiempo, mi querido Libra. Siento, corazón, que muchos de vosotros tienen como ese sentimiento de apego. Te cuesta olvidar a una persona, te cuesta de repente ir lo que es en el mundo, en la vida, tú solo, tú sola, etcétera, etcétera. Si una persona no te aporta nada bueno en lo que es en tu vida, cariño, posiblemente ha llegado el momento de que tú tomes una decisión y pases página. Pases página, ¿vale? ¿Por qué? Porque te espera una oportunidad, cariño. Te espera algo maravilloso, algo perfecto, algo precioso, pero lamentablemente estás al costado de una persona que no te valora. Tienes que apostar por tus sueños, por tus proyectos, Libra. Tienes que apostar. Vamos a ver qué me dice un mensaje de los ángeles del amor. Un mensaje de los ángeles del amor, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Un mensaje de los ángeles del amor, mi querido Libra. Dice, contemple su vida amorosa con optimismo, el pensamiento positivo y la fe le traerán lo que es el amor. Vale. Mi querido Libra, como tú eres una persona que a veces piensa mucho, sinceramente, corazón, aquí hay muchos mensajes con este mensaje de los ángeles del amor. Por una parte, hay un grupo de ustedes que está solo, que está sola, no tiene pareja, cariño. O de repente las personas que llegan pues simplemente no valen la pena. No se concreta nada. ¿Tú has escuchado la ley de la atracción, Libra? Es importante que tú empieces a visualizar con tu mente cómo te gustaría tus relaciones futuras, cómo te gustaría tu vida de una forma general. Empieza a atraer, porque si tú de repente estás constantemente pensando,
Richard, yo solamente me topo con personas negativas, yo solamente me topo con personas que quieren pasar lo que es el rato, pues entonces es lo único que vas a traer. Es cierto que en el transcurso de nuestras vidas vamos a estar besando muchos sapos, Libra, pero esto no quiere decir que no llegue una persona real para ti, pero tú también tienes que ayudar. Ayuda, Libra, visualízate. ¿Cómo te gustaría que sea tu próxima pareja, tu futuro? ¿Cómo te gustaría? Empieza a crear. Sé que a vosotros, Libra, al ser aire, corazón, son una balancita. De repente, yo qué sé, te pones un poco nervioso, ansioso, ansiosa porque pasa el tiempo y no llega esa persona. Cariño, la ley de la atracción, todo llega a lo que es a tiempo divino. Imagínate que si nosotros, todo lo que pensáramos, todo lo que nosotros deseáramos, cariño, se cumpliera de la noche a la mañana, este mundo fuera un caos. ¿Por qué? Porque a veces también tenemos pensamientos negativos, cariño, y luego nos damos cuenta que no debemos estar vibrando de esta manera, Libra. Visualízate, corazón, visualízate, crea. El otro mensaje, Libra. ¿Por qué crees que los arcángeles, el arcángel Gabriel te dice, corta con esos lazos kármicos que no te aportan nada? Porque todo es un efecto dominó. Todo es un efecto dominó. Cuando tú tienes problemas con Pepito, con Lupita, con el Kevin, afecta lo que es a tu estado de ánimo, corazón, afecta también lo que es a tu salud, afecta lo que es a tu trabajo, afecta lo que es a tu entorno. Tú tienes que rodearte de buenas energías. Esa frase que dice, una manzana podrida contamina al resto, es la verdad, cariño. Pero tú también tienes esa facultad de tomar esa decisión, o me quedo ahí o me retiro. O me retiro, cariño, ¿vale? No, Richa, pero tú me has dicho que esa manzana ya me pudrió. No, tú puedes tomar esa decisión. Si tú ves que esa energía no es bueno para ti, libérate, Libra. Libérate, ¿vale? Muy bien, cariño. Vamos a canalizar, mi querido Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Siento, mi querido Libra, que a veces te hace falta como tener posiblemente lo que es el acercamiento, la confianza de una persona muy especial en tu vida. No tiene por qué ser pareja, Libra. Siento que más está relacionado como con la familia. Está relacionado más de repente con los padres. Es como que te hace falta que ellos entiendan cómo te sientes tú. O tú de repente, Libra, extrañas a un ser querido que ya no está cerca a ustedes, o simplemente ya no está lo que es en esta tierra, mi querido Libra. Siento esto, ¿vale? Hay algo, Libra, como que esto te ha creado un poco de inseguridad. Inseguridad. Posiblemente puede ser que para muchos de ustedes quizás no hay una buena confianza, una buena comunicación con tu entorno, con tus padres. Te lo guardas todo para ti, Libra, que puede ser el caso, o con tu familia también. Pero también hay un grupo de ustedes, cariño, como que extrañas a mamá, extrañas a papá. Quizás puede ser por la distancia o porque simplemente ya no están lo que es a tu lado, Libra. Siento, Libra, que tú en algún momento amaste mucho a una persona. Mucho, pero demasiado, Libra. Siento que en esa faceta, en esa etapa de tu vida, tú eras muy diferente a lo que actualmente eres. Tenías otro carácter, de repente actuabas con ilusión, con inocencia, pero siento como que esta persona no te valoró, no te dio tu lugar. Sientes como que esta persona no estaba ahí para ti cuando más necesitabas. Y muchos de vosotros, Libra, quizá de repente en ese momento no querías un compromiso, pero por complacer a ellos, arriesgaste todo. Algunos de ustedes, Libra, vienen de separaciones.
de una distancia, te separaste de una persona. Es cierto que a lo mejor de repente tú has vuelto a rehacer tu vida, porque la vida tiene que continuar, Libra, pero siento como que esa parte marcó tu historia. Y quizás no tienes de repente a una persona que te pueda escuchar, una persona que te pueda guiar, y esta situación, Libra, como que te ahoga, te deprime, cariño, porque no sabes con quién hablar, porque no sabes con quién expresar, mi querido Libra. Siento que me dice Richard, esa imagen de ese cuadro que tú has dibujado en el cuaderno, lo tengo en casa. Lo tengo. Y siento que está cerca una foto o lo tienes dentro y hay una foto ahí. Hay una foto, ¿vale? Hay algo ahí. Algo que a ti te recarga de energía, de buena vibra. Puede ser desde la foto quizás de un familiar, de una persona muy importante para ti, como también Libra puede ser de repente la imagen de un santo. Siento esto. Muchos de ustedes, Libra, lo que yo siento es que te hace falta que esté una persona importante a tu lado, que no tiene por qué ser pareja, no. Siento que necesitas que esa persona te diga, aquí estoy, todo va a ir bien. Quieres como esa protección, Libra, esa protección, o extrañas a una persona que ya no está en esta tierra. Por otra parte, mi querido Libra, todo esto ha sido como un efecto dominó también. Posiblemente has tenido que empezar desde cero, posiblemente tuviste que dejar mucho atrás, desde familia, parejas, hijos también. Y esto, Libra, es como que, por más que tú intentas ser quizás fuerte, como que te desvanece, te deprime, Libra, te deprime. Pero como eres Libra y eres muy mental, aparentemente ante la sociedad todo marcha bien. Aparentemente tú, ante los demás, siempre estás con una sonrisa, siempre estás como que nada pasara en tu vida. Y el resto tiene ese concepto, como que tú tienes la vida perfecta, la vida maravillosa, Libra. Pero no, es solamente una careta, es un escudo más. A veces te envuelves en tu pensamiento, a veces te envuelves en tu recuerdo. Y para que no puedan ver quizás una lágrima caer, te encierras en algún lugar, sea en el trabajo, en tu casa. Pero siento, Libra, como que tu entorno, el mundo entero piensa que tú eres frío, que tú eres fría. Y no es así. No es así, Libra. Es como si por dentro estuvieras gritando ayuda, pero no lo dices, no lo expresas o no quieres que se den cuenta de lo que tú estás viviendo. Veo que te encierras en tu mundo. Veo que te escondes en tu mundo, Libra. Y esto, Libra, no es bueno, corazón. Esto no es bueno. Es importante hablar con alguien, es importante soltar esto. Es importante decir lo que te está pasando. Porque hay un grupo de ustedes que se guarda muchas cosas por miedo posiblemente a ser juzgados, por miedo de repente a ser criticado. Es como que tú, ante los demás, quieres aparentar que todo marcha bien, pero hay una tristeza en tu corazón. No te sientas mal, Libra. Todos en algún momento hemos pasado por eso. Todos en algún momento nos hemos sentido pequeños. Nos hemos sentido de repente indefensos. Nadie tiene la vida perfecta, Libra. Aunque a lo mejor de repente muchos quizás aparentemente publiquen en sus redes sociales, porque siento que también lo ves, que todo marcha bien. No es así. La gente solamente publica lo que quieren que vean. La gente simplemente aparenta. Pero muchas veces la gente nunca lo ves llorar, nunca lo ves de repente decir, amo a una persona o me preocupa esto. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque tienen vergüenza al que dirán.
Estamos en esta vida Libra para aprender, para soltar, para caer, para levantarnos, para cometer errores también Libra, pero para seguir para adelante. No te sientas mal. No te sientas mal si tú de repente cuentas esto, si tú de repente expresas esto, la gente te critique, la gente te vea como menos o la gente te juzgue. No te sientas mal, Libra. Tienes que ser tú mismo. Tienes que soltar. Hay algo que tienes que soltar. Hay algo que se te hace como un nudo en la garganta. Hay algo que te cuesta confiar. Siento esto. Pero si hemos llegado a hacer este tipo de canalización, Libra, siento que muchos de ustedes posiblemente van a despertar o están despertando ya. Nada es por casualidad en esta vida. Si tú has llegado hasta aquí, es por algo, cariño. Posiblemente para que te des cuenta que eres importante y que tienes que darte tu valor. Tú podrías llegar muy lejos, Libra, pero o estás cerca de una persona que no te valora, o tienes miedo, tienes duda también. Y lamentablemente, mi querido Libra, muchos de vosotros, a la persona que tú amas, a la persona que tú quieres, es tu llama gemela. Sé que a lo mejor de repente la gente dice, Richard, pero si es la llama gemela, todo debe ser perfecto, todo debe ser maravilloso. Es que es tu espejo, Libra. Es tu espejo. Si tú eres orgulloso, si tú eres orgullosa, la otra persona también. Si tú de repente te lo piensas mucho al momento de tomar una decisión, la otra persona también. Entonces, también va a sacar lo bueno de ti, tus sentimientos, tus ideas, tus proyectos, tu inteligencia, pero también lo malo. Porque el ser humano es así, Libra. El ser humano no es perfecto. Y por eso que muchos de ustedes están en comunicación cero. Cero. No se hablan, no se dicen. Y si se hablan, es un contacto, yo qué sé, cada 2 meses o cada 3 años. Pero por dentro dices, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no pasamos páginas? Y a veces siento que me ama, yo también lo amo, pero te vuelvo a decir, cariño, es tu llama gemela. Hay un choque aquí, hay un choque, Libra. Con esto no te digo, Libra, que vayas y lo vayas a rogar, lo vayas a buscar, pero que cada vez que fluye el contacto, seas un poco más abierto a la situación. Que no de repente respondas con monosílabos, ¿qué tal? Sí, maravilloso. No, déjate llevar, trata a esta persona como si fuera tu amigo o tu amiga, sin esperar nada, y verás que las cosas van a fluir mejor. Porque es como que inclusive también muchos de ustedes quizás están separados ya. Ya no tienes que ver nada con él o con ella, pero hay una tensión. Cada vez que vosotros se encuentran, si hay hijo por los hijos, cariño, hay una tensión con esta persona. Hay como un resentimiento o simplemente no hay forma de que la energía fluya, de que la comunicación fluya. Es importante, mi querido Libra, que empieces a soltar todo aquello que te está causando una carga emocional. Suelta, libérate, habla, expresa, cariño. No tengas miedo a llorar, no tengas miedo a gritar, no tengas miedo a contar tus penas. La vida es así, mi querido Libra. Eso es evolución, eso es madurez, eso es aprendizaje, cariño. Muy bien, corazón. Vamos a ver, mi Libra, cariño. ¿Por qué te digo todo esto? Porque tú podrías llegar muy lejos en el amor, en la economía, pero aquí hay un temor también. Aquí hay un miedo. ¿Ves cómo piensa tanto y está la oscuridad, la carta de la luna? Vamos a ver, Libra, corazón. El otro mensaje también, como tenemos aquí la carta del 3 de copas, siento, mi querido Libra, aunque muchas veces tú de repente pienses que este hombre o esta mujer no siente nada por ti, esta persona siente algo por ti. Pero lamentablemente en estos momentos, ni tú ni la otra persona están vibrando bien. Tiempo al tiempo. Empieza por cambiar, empieza por visualizar y verás cambios. Pero ten paciencia, Libra. Ten paciencia. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice el tarot arcano? Que Dios y el universo me ayude
para solteros y solteras. Vamos a ver. El tarot arcano para solteros y solteras. El tarot arcano para solteros y solteras. El tarot arcano para solteros y solteras, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. La carta del caballero de bastos, Libra. Hay una persona que es como que me dice Richard, hay una persona que está por mí, o hay una persona que va a llegar lo que es a tu vida, pero va a llegar como con mucha fuerza. Como que me dice Richard, a veces pienso que esta persona no quiere una relación estable, lo único que quiere es pasarlo bien. A veces siento como que tú me dices, Richard, siento que no lo conozco bien, sea hombre o mujer, ¿vale? Pero es una persona que exige mucho. Libra, solteros y solteras. Puede ser que tú recién te estás conociendo con él o con ella y ya quiere pasar a otro nivel. Tú ya me entiendes, ¿no, Libra? Tú ya me entiendes. Por otro mensaje también, mi querido Libra, siento que hay una persona que muchas veces se pone en contacto contigo, pero a veces tiene como una barrera. Hay como una barrera entre vosotros. O vosotros de repente se ponen en contacto, pero hay una barrera. Este personaje, mi querido Libra, no quiere prácticamente, posiblemente mostrar su corazón o sus sentimientos, pero es cierto que te desea. Es cierto que te piensa, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, ¿por qué este personaje me sale con armadura? La carta 9 de copas, cariño. Tiene miedo a enamorarse, mi querido Libra. Porque la carta 9 de copa, Libra, es una carta de amor, es una carta de oportunidades. Entonces, tiene miedo a enamorarse. Si tú tienes un poco de paciencia, te darás cuenta que poco a poco esta persona se va a ir abriendo más y posiblemente, cariño, puede ser el gran amor de tu vida, mi querido Libra. Solteros y solteras. Pero la primera impresión que tú te vas a dar con esta persona que conozcas, sea hombre o mujer, que va muy rápido. Va muy rápido, ¿vale? Ya prácticamente te conoce, ya quiere pasar a otra faceta, te quiere comer, ya sabes, ya me entiendes, ¿no? Esta persona luego ya quiere conocer a tus padres, quiere conocer, yo que sé, a todo el mundo. Va muy rápido, va muy rápido. Y de repente puede ser que cuando tú de repente lo dices, vale, te voy a presentar a mis padres, como que se queda así, se queda como impresionado, impresionada. Es como que te estuviera probando a ver cuál va a ser tu reacción, porque se pone una barrera. O sea, va muy intenso, pero va con una armadura, ¿ves? Se pone una barrera. Tiempo al tiempo, mi querido Libra, vas a conocer a una persona con esas características. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quieren decir las características para vosotros con mucha fe? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice? Para muchos de vosotros, mi querido Libra, vas a empezar otra vez un contacto, una comunicación con una persona de elemento agua. Puede ser especialmente lo que es un Escorpio, pero también puede ser un Cáncer o un Piscis. Siento que ese contacto, ese acercamiento entre vosotros dos va a ser más pasional. Va a haber un contacto, un acercamiento de una forma pasional, mi querido Libra. La carta también del ermitaño. Hay una persona en la distancia, Libra, de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Inclusive hay una diferencia de hora, o de repente está en la distancia, pero vive cerca de la costa, cerca del mar, que siempre te piensa. Siempre te recuerda, cariño. Esta persona puede ser de elemento tierra, pero también puede ser de cualquier otro elemento, ¿vale? Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Cariño, está en la distancia. No hay mucha comunicación entre vosotros, ¿vale? Por otra parte, mi querido Libra, la carta del 7 de copas. Siento que muchos de vosotros, corazón, posiblemente quieres tener algún tipo de contacto o de acercamiento con una persona con la cual las cosas no han terminado muy bien. Ha habido como una discusión, ha habido como un enfrentamiento, se siente herido o herida por vosotros. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, utiliza gorras, vive cerca de la costa, cerca del mar. Es una persona, cariño, que te piensa, pero que se siente dolido o dolida por ustedes. Lo siento, ¿vale, Libra? Esta persona puede ser de elemento agua, Piscis, puede ser también lo que es Escorpio o del signo Cáncer, mi querido Libra. Bendiciones, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Yo siento, Libra, que tú vas a llegar muy lejos. Yo siento que hay algo maravilloso para ti, pero tienes que creer en ti. Cree en ti, Libra. Aléjate de las personas que no confían en ti.
Aléjate. Y si hay algo que tú tienes que soltar, suelta, Libra. Porque si no, esa mala energía que tú tienes adentro, esa tristeza, ese dolor, ese resentimiento, al final contamina lo que es tu templo. Y luego aparecen las enfermedades, aparece lo que es el estrés. Siento mucho que extrañes mucho a tu familia, siento mucho que extrañes mucho a una persona muy especial que no está lo que es en esta tierra, pero estoy seguro, Libra, que a ellos les gustaría que tú sonrías más. Hasta la vista, corazón. Te quiero. Sé feliz, Libra.